Buenas jóvenes, vamos a empezar una nueva sesión, esta vez relacionada con lo que se encuentra, con lo que es la situación, el evento y el acto comunicativo. Para ello es importante que empecemos distinguiendo entre lo que se entiende por oración y lo que se entiende por enunciado. Cuando hablamos de oración, es la concepción clásica que hemos aprendido en la escuela. La oración es una unidad de la gramática versus el enunciado, que lo pensamos como una unidad del discurso. La oración es una entidad abstracta, teórica, no realizada, en el sentido de que frecuentemente sirve como ejemplos de esa dimensión abstracta del lenguaje que es la gramática, ¿no? En cambio, el enunciado es una secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación comunicativa también concreta. La oración depende en su interpretación del contenido semántico abstracto. En cambio, el enunciado, su interpretación depende no solo del contenido semántico, sino también de las condiciones de emisión. La oración se evalúa en términos de correcta o incorrecta. Se dice que la gramática es prescriptiva, es decir, que valora lo correcto o incorrecto del lenguaje. En cambio, el enunciado se evalúa en términos de si es adecuado o no adecuado o inadecuado en la comunicación. Si es efectivo en la comunicación o es inefectivo. Una persona puede conocer perfectamente la gramática, pero, como veremos después, no tener la competencia lingüística requerida para que sus emisiones, sus enunciados sean efectivos y adecuados. Bueno, entonces vamos a trabajar ahora sobre estas tres unidades de análisis, que son la situación comunicativa, el evento comunicativo y el acto comunicativo. Cuando hablamos de la situación comunicativa nos referimos al contexto o el escenario social dentro del cual ocurre la comunicación, y esta puede ser lo más variado de las situaciones sociales: un servicio religioso, un juicio en una corte, la compra y venta de un mercado, la compra y venta de un patio de vehículos, una subasta, un viaje en el bus o en el avión, una clase en un aula, un partido de fútbol en el estadio, etc. Por el contrario, el evento comunicativo es la unidad básica de descripción. Se trata de toda actividad que está directamente gobernada por reglas o normas de uso del habla, de la comunicación. El evento comunicativo proporciona información sobre el sistema social como un todo. Nos permite a nosotros, como investigadores, acceder a los detalles de las conductas personales. Una situación comunicativa, como un servicio religioso, por ejemplo, puede estar constituido por varios eventos: la lectura de la Biblia, el llamado a la adoración, el sermón, los anuncios, el rezo, etc. ¿Cuáles son los componentes de las situaciones y de los eventos comunicativos? Dejamos los actos comunicativos para un tercer momento, pero como estas son las unidades macro y mezzo, veamos cuáles son los componentes. Son los escenarios: el escenario físico en los que se desarrollan las situaciones y los eventos comunicativos, los participantes, los propósitos comunicacionales, los modos de realizar la comunicación, puede ser oral, escrito, gestual, virtual en los contextos contemporáneos, las variedades de la lengua, lo cual lo veremos hace un momento, los estilos lingüísticos, las normas de interacción, lo cual es algo muy importante. Y en nuestro caso, para la etnografía de la comunicación, entonces, es muy importante, sobre todo en la forma como estamos pensando nuestro curso, delimitar, precisar, escoger la situación comunicativa en la que vamos a hacer nuestra observación participante, nuestra etnografía de la comunicación. ¿En qué situación comunicativa? ¿Cuál es la situación comunicativa que vamos a etnografiar, digamos, sobre la que vamos a trabajar, que vamos a observar sistemáticamente a lo largo de este curso? El acto comunicativo, entonces decíamos situación, evento, acto comunicativo. El acto comunicativo es la unidad más pequeña de análisis
en nuestra etnografía de la comunicación. Estos actos de habla o actos comunicativos siempre están insertos en el discurso y adquieren sentido dentro de los eventos sociales que son eventos comunicativos. Los eventos sociales son moldeados por la interacción verbal, es decir, que el habla desempeña un papel importante en la constitución de estos eventos. Todos los enunciados, recuerden la distinción anterior entre oración y enunciado, todos los enunciados del lenguaje son performativos, por lo tanto realizan actos de habla o actos comunicativos. Cuando decimos que los enunciados son performativos, hablamos de que lo performativo se refiere a lo que hacemos con la lengua más que a lo que decimos con la lengua, con el habla. Estos actos de habla o actos comunicativos están compuestos por 3 tipos de actos de habla o actos comunicativos que tienen nombres técnicos: los actos locutivos, los actos ilocutivos y los actos perlocutivos. Pasemos a explicar cada uno de ellos con ejemplos que nos van a permitir comprenderlos mejor. Un acto locutivo es la emisión de una expresión con cierto significado. Hace referencia al acto de decir algo. Esta es la dimensión del lenguaje en la que generalmente pensamos. Nosotros pensamos que la lengua, los distintos lenguajes nos sirven para decir cosas, y está bien, perfecto. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, se le dice a otra persona, ese vestido te queda bien, estamos diciendo eso literalmente. Cuando pensamos en los actos ilocutivos, nos referimos al acto logrado al decir la locución, o sea, lo que se realiza al decir algo. Aquí lo que nos importa es lo que se hace con la lengua, con los lenguajes que usamos. La misma palabra, ese vestido te queda bien, que tiene un significado como acto locutivo, como acto ilocutivo, hace algo. Al decir ese vestido te queda bien, estamos haciendo algo, estamos emitiendo un piropo, digamos, ¿no? Cuando pensamos los mensajes desde los actos perlocutivos, nos referimos a los efectos que producimos en el interlocutor, es decir, lo que se logra al decir algo, los efectos de nuestra emisión. Nuevamente en la frase, ese vestido te queda bien, no solo decimos algo, no solo hacemos algo, sino que logramos algo. Logramos que esa persona que tiene el vestido se sienta bien y probablemente que se siga vistiendo así. Entonces, estos son 3 tipos de actos de habla o actos comunicativos. Los actos locutivos, ilocutivos, perlocutivos. ¿Cuáles son estos diversos tipos de actos comunicativos desde otra perspectiva? De actos comunicativos desde otra perspectiva. Estos actos comunicativos pueden ser representativos, cuando comprometen al hablante en la veracidad de su proposición, es decir, cuando afirmamos algo, cuando concluimos algo. Pueden ser directivos, cuando intentamos que el destinatario haga algo, es decir, cuando a través del lenguaje pedimos información, preguntamos, qué sé yo, cuando en ciertos contextos por ahí decimos, ¿qué hora será? ¿No? ¿Qué hora será? ¿No? Entonces, esa forma de preguntarse a uno mismo, en realidad puede estar pidiendo al interlocutor que le diga la hora, por ejemplo. Podemos también tener actos compromisivos, que buscan comprometer al hablante a un futuro curso de acción. Cuando prometemos algo, cuando amenazamos, cuando ofrecemos, ¿no? Puede haber actos comunicativos que son expresivos, expresan nuestro estado psicológico y en ese sentido agradecemos, nos disculpamos, damos la bienvenida, felicitamos a alguien. Y finalmente podemos tener
un tipo de acto comunicativo que es muy importante, que son los declarativos, porque estos provocan cambios inmediatos en la situación institucional y tienden a depender de elaboradas instituciones extralingüísticas. Cuando la Iglesia excomulga a alguien, en el momento en que dice que está excomulgando a esa persona, queda excomulgado. Cuando el presidente de un país declara la guerra a otro país, esa declaración de guerra produce que empiece la guerra. Cuando un sacerdote o un ministro religioso bautiza, al pronunciar las palabras, está realizando el acto de bautizar. Cuando un jefe te dice, usted está despedido, en ese instante se está efectivizando el despido laboral. Estos actos comunicativos declarativos son muy importantes porque nos muestran el poder que tiene la lengua, que hace cosas con sus palabras, crea realidades con las palabras. Pero además estos actos declarativos establecen una correspondencia entre la proposición del acto del habla, es decir, lo que decimos, y la realidad misma. Es decir, producen, podríamos decir, la realidad. Bueno, esta es nuestra corta masterclass que nos ayudará a pensar cuál es la situación comunicativa en la que queremos trabajar y cómo dentro de ellos podemos observar eventos y actos comunicativos. Hasta una próxima clase.